Gustavo Roncancio, que nos va a hablar acerca de dosificación antimicrobiana en la UCI, PK/PD y cómo realizarlo en la práctica. Me permito presentar el doctor Gustavo Eduardo Roncancio Villamil. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Él finalizó su entrenamiento en medicina interna en esta misma institución en el 2004. Posteriormente obtuvo el título de especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Antioquia en 2009 y actualmente se desempeña como médico internista e infectólogo en la clínica Cardiovid en Medellín y es profesor de pregrado en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor de posgrado de enfermedades infecciosas de esa misma universidad. Es docente adscrito al posgrado de medicina interna del CES y profesor de cátedra en la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, donde es investigador asociado del grupo Microba y está en la línea EPIMOL, que es de epidemiología molecular, profesor de la diplomatura en resistencia antimicrobiana de la Universidad de Antioquia. Doctor Roncancio, bienvenido. Doctor Norton, muchas gracias. Quiero confirmar si se ve mi pantalla. ¿Usted me podría decir, por favor? Perfecto, ¿Y si me sí, señor. Perfecto. Sí, estamos bien. Muchas gracias. Bueno, esta es mi declaración de conflicto. Los conceptos acá son independientes, pero he recibido en el pasado apoyo para eventos académicos de los laboratorios aquí citados. Y como tal, pues digamos que vamos a ponernos a acabar este maravilloso simposio del cual hemos escuchado muy buenas conferencias. PK/PD, farmacocinética, farmacodinámica, es básicamente, y quiero dar conceptos muy prácticos, el link, el enlace entre dosis y resultado. Los antibióticos tienen una muy fuerte relación entre exposición y efecto, y de allí que claramente si tenemos una ciencia y tenemos algo que nos puede ayudar a definir la dosis óptima, a predecir el éxito o el fracaso en el tratamiento de un paciente, a predecir y evitar resistencia o efectos adversos, pues va a ser maravilloso porque vamos a salir ganando en este mare magnum que son las enfermedades infecciosas. Y ante esto, pues la farmacocinética es básicamente lo que mi cuerpo o nuestro cuerpo le hace al antibiótico, los procesos ADME, absorción, distribución, metabolismo, eliminación. En cointensivo, pues la absorción usualmente está muy afectada, entonces en la mayoría de los casos no damos antibióticos orales y digamos que jugamos mucho con la distribución, el metabolismo y la eliminación. Hay que tener en cuenta que la farmacodinámica pues básicamente va a ser entonces la relación entre el antibiótico y la bacteria o el antibiótico y lo que le puede hacer a mi cuerpo a nivel de efecto farmacológico y toxicológico, y hay que tener en cuenta ahí que el curso en el tiempo de la actividad bacteriana es básicamente lo que me puede ayudar también a predecir la interacción con el microorganismo y finalmente su eliminación o al contrario resistencia y persistencia. Usualmente la potencia del medicamento se relaciona con la concentración inhibitoria mínima o concentración bactericida mínima, típicos parámetros farmacodinámicos, y como tal la exposición al microorganismo in vivo, que es la concentración del antibiótico en el tejido que está afectado, pues está dado por lo que tenemos como farmacocinética. Y esto que desde hace mucho tiempo conocemos, dado por el doctor Joao Goncalves Pereira de una manera maravillosa, nos involucra qué es lo que en teoría debemos pensar, y eso es lo que en realidad hacemos los infectólogos cuando vamos a dar antibióticos. Tener en cuenta no solo la microbiología y la epidemiología que tenemos en nuestra unidad de cuidado intensivo, sino también cuánto del antibiótico va a llegar, qué tan estable, y hay que tener mucho en cuenta esto, va a estar el antibiótico cuando lo estoy administrando, cuál es el patógeno y su resistencia, y tener en cuenta los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Si la dosis no se alinea con estos parámetros, pues hay riesgo de falla, toxicidad, resistencia y muerte. Y hay un punto que nos falta, creo yo, evaluar mucho más en nuestros pacientes, y es que nosotros decimos, bueno, superó o depuró la bacteremia. Listo, eso es algo que a veces hacemos, sobre todo en Staphylococcus aureus, pero hay que ver adherencia al régimen de dosis, tolerancia, tasa de resolución, eventos adversos y, ¿por qué no, también costo, eficiencia y prevención de resistencia dentro de las instituciones? Entonces, en general y especialmente al principio de la entrada del paciente a cuidado intensivo, cuando tenemos una sepsis, una disfunción multiorgánica, pues encontramos diversos procesos fisiológicos que vienen a alterar cómo se comportan los antibióticos. Para antibióticos hidrofílicos como los betalactámicos, pues la hiperdinamia, el aumento del gasto cardíaco, genera hiperfiltración, hay aumento del volumen de distribución por alteración de la unión a proteínas o tercer espacio, hay disfunción gastrointestinal, los antibióticos orales se van a absorber mucho menos, y el choque lleva a hipoperfusión tisular y además hay disfunción renal. En esos casos, en teoría, los 4 primeros puntos nos favorecen subdosificación de antibióticos y bueno, la disfunción renal podría
podría llevar a sobredosificación. Pero lo que muchas veces vemos es que se ajustan los antibióticos en estas primeras horas y esto pues es inadecuado porque hay más riesgo, por el contrario, de subdosificación. Para los antibióticos lipofílicos, lo que tenemos, que son típicamente los intracelulares, pues a veces puede haber riesgo por daño hepático de algo de sobredosificación, pero eso no es algo que veamos a veces tan agudo, lo vemos más tarde. Y el problema es que estamos llenos de nuevos dispositivos de soporte como ECMO, hemodiafiltración en sus diversas variaciones que nos pueden dar desde secuestro del antibiótico en las membranas de los hemofiltros o de algunos ECMOs o aumento del volumen de depuración de volumen de distribución y de la depuración, lo cual puede a veces dar subdosis o sobredosis. Entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista práctico y qué nos toca hacer? Pues una de dos. O dar dosis muy altas de antibiótico para tratar de, sobre todo, controlar esos procesos con el riesgo de intoxicación, dar dosis de carga especialmente en algunos antibióticos como los betalactámicos, o lo ideal, lo que deberíamos hacer es monitoreo terapéutico de medicamentos. ¿Qué cosas se han descrito en cuidado intensivo claramente desde hace muchos años? Que básicamente podemos estar subdosificando muchos de nuestros pacientes, especialmente con sepsis grave. Y ante esto, un punto muy llamativo es, miren lo que pasa con hiperfiltración, y vuelvo, insisto, estos pacientes de COVID que hemos visto jóvenes y que nos están llegando, y que pues al principio, lógicamente, lo que tienen es COVID y todo su falla se deriva de COVID, pero cuando existe una sobreinfección o superinfección, pues la mayoría de esos todavía no tienen su riñón tan alterado, están hiperfiltrando, y miren ahí que para alcanzar adecuadas concentraciones y adecuado efecto terapéutico yo tendría que dar más dosis de antibiótico. Por el contrario, cuando me disminuye la función renal, pues sí, lógicamente hay que dar menos, pero en falla renal aguda, donde hay un proceso de daño renal inducido por la sepsis, pues lógicamente llegar a disminuir la dosis puede tener consecuencias sobre el paciente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde hace algunos años en la vida práctica? Dosis de carga, y aquí hablemos especialmente de piptazo, de meropenem, damos 18 gramos al día de piperacillin tazobactam, damos 6 a 8 gramos al día de meropenem, y esto, pues que en teoría lo hacemos para tratar de controlar ese proceso de hiperfiltración del medicamento, pues nos puede llegar a causar efectos secundarios porque no podemos medir realmente la concentración del antibiótico en el paciente. Y es así como piptazo se ha convertido, yo digo, en el nuevo aminoglicósido. Hemos empezado a encontrar cuando se evalúan concentraciones que es bastante neurotóxico y que podría ser uno de los medicamentos más nefrotóxicos que hay después de los aminoglicósidos, y llamativamente pensábamos que a veces era porque lo asociábamos con vancomicina y la nefrotoxicidad se asociaba a esto, pero lo que hemos encontrado es que las concentraciones elevadas de piperacillin tazobactam pueden ser uno de los mayores condicionantes de toxicidad neurológica en cuidado intensivo. El paciente está delirante permanentemente, el paciente convulsiona y no sabemos por qué. Pues bien, aquí están las explicaciones. Y dos, la injuria renal favorecida por este antibiótico, que como lo menciono, no solo es por su asociación con vancomicina, per se tiene algo de nefrotoxicidad mucho mayor que otras moléculas específicas. Entonces, ¿qué nos ha pasado en pandemia? Adicionalmente, pues que ceftriaxona, del odio al amor hay una pandemia. Hace 2 años no usábamos ni una dosis de ceftriaxona en cuidado intensivo, la teníamos vedada por el riesgo de talactamasas de espectro extendido y de otras cosas que nos seleccionaba como clostridoides, pero de un momento a otro, pues, y empezamos a usarla. ¿Y cuál fue la razón? Uno, pues que sabíamos que si había sobreinfección inicial eran microorganismos comunitarios, pero dos, porque pues se administraba en teoría una sola vez al día, y teníamos algunos estudios como la referencia que ustedes ven arriba que decían que probablemente 1 gramo al día era suficiente para neumonía adquirida en la comunidad. Pero yo me he aterrado de la cantidad de papers de ceftriaxona que han salido en pandemia, y lo agradezco. Yo creo que los tenían guardados y los sacaron justamente a la gente. Yo creo que les daba como cosa publicarlo, pero dijeron, hey, volvimos a prescribir ceftriaxona, entonces toca hacerlo. ¿Y qué es lo que se ha encontrado con autores tan importantes como Jeffrey Lippman, que nos empiezan a decir, mire lo que pasa con la hiperfiltración? No solo el meropenem, en teoría ceftriaxona tiene un metabolismo enterohepático, pero mire lo que pasa cuando usted da 1 gramo una sola vez al día y el paciente, que son estos jóvenes con neumonía aquí en la comunidad, están hiperfiltrando. La posibilidad de tener el objetivo terapéutico disminuye de una manera notable y como tal, digamos que vamos a tener problemas. De ahí que usualmente se ha preconizado usar dosis más altas en estos casos, y también hay que tener en cuenta que en obesidad, para aquí acudir a lo que nos decía el profesor, también puede tener algunos problemas en estos contextos. ¿Qué más hemos visto? Pues que no solo es que el aumento de la depuración disminuye los niveles de antibiótico, y aquí, por ejemplo, estos eran pacientes
que tenían, miren ustedes, hasta 99% de aumento de depuración, entonces lógicamente voy a tener menos niveles, sino que también me llegan a alterar el volumen de distribución, que es el antibiótico en teoría diluido en nuestra sangre, para explicarlo de una manera pues muy simple, y ante esto pues podría llegar a tener un menor efecto terapéutico, y esto se ve mucho más con antibióticos como ceftriaxona y como ertapenem en algunos contextos. Entonces tenemos alto riesgo de subdosificación, falla terapéutica y resistencia. Una particularidad descrita desde hace algunos años con ertapenem, dada su alta unión a proteínas, es justamente en un estudio retrospectivo de Legovici y Paul, donde se encuentra un aumento de 5 veces en la mortalidad cuando la albúmina está en 2 versus cuando está en 4, y al comparar pacientes hipoalbuminémicos con albúmina menos de 2.5, el administrar ertapenem aumenta mucho más la mortalidad que meropenem, en donde no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Esto ha llevado a que probablemente algunos autores digan ertapenem no en cuidado intensivo, algunos empiezan a decir deberíamos dar más dosis, pero nos quedamos en eso y no tenemos desafortunadamente estudios que nos avalen dosis como 1 gramo cada 12 horas o infusiones adicionales de ertapenem. Puede ser algo para investigar a futuro si es que tenemos problemas. Esta charla se llamaba ¿Cómo aplicar el PKPD? Entonces, de una manera simple, esta nueva ciencia se llama PKPD porque hay que unir lo que mi cuerpo le hace al antibiótico y lo que el antibiótico le hace a la bacteria de mi cuerpo. Entonces, el parámetro farmacodinámico por excelencia, si bien tiene muchos problemas y los han descrito mucho en este congreso, es concentración inhibitoria mínima, sin el parámetro farmacocinético va a depender del antibiótico. Aquí yo di una dosis de antibiótico que podría ser a las 6 de la mañana, tiene en teoría un pico, una elevación y una posterior disminución. Esto es una cinética básica. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? Que hay algunos antibióticos que básicamente pues presentan una concentración muy elevada y yo debo darlos en concentraciones muy altas para que alcancen justamente una concentración máxima. Pueden bajar rápidamente en sangre, pero tienen lo que llamamos efecto postantibiótico, se quedan dentro de los tejidos y pueden llegar a dar un muy buen efecto. En esos casos, lo que yo debo hacer con esos antibióticos es tratar de medir la concentración máxima o pico, y ya vamos a ver cómo hacerlo. Otros antibióticos son dependientes del tiempo, es decir, tienen que estar siempre por encima de la MIC en el tiempo, pero tienen algo de efecto postantibiótico levemente prolongado, y en esos contextos lo que se sugiere es medir el área bajo la curva que existe, bajo la concentración máxima sobre la concentración valle. Vamos a ver cómo se hace. Y por último, los antibióticos dependientes del tiempo, lo que queremos es evaluar el tiempo acumulado en un periodo de 24 horas en que la concentración del fármaco supere la MIC, y ahí hablamos de tiempo libre por encima de la MIC. Esto del doctor Roberts lo conocemos hace muchos años, basados en los trabajos, inicialmente en modelos animales y después en pacientes, y como tal, digamos que los betalactámicos, típicos antibióticos dependientes del tiempo con efecto postantibiótico corto, dependiendo de su potencia, y eso a veces tiene que ver con grado de apego a las PVP, especialmente PVP2, van a tener diversos tiempos sobre la MIC. Las penicilinas idealmente deberían tener puntos elevados. Uy, aquí esto está al revés. Las penicilinas son 60%, cefalosporina 50% y carbapenémico en general 40%. Pero cuando nos enfrentamos a pacientes muy críticos, lo ideal es tratar de llegar no necesariamente al 100%, pero sí a un valor superior para tratar de tener la mayor cantidad de tiempo del antibiótico sobre la MIC, pero ojo, sin causar toxicidad. Y para eso la única manera es tratar de tener niveles que nos aseguren eso. En los antibióticos que actúan dependientes de la concentración, pues hay que medir una concentración, y eso se hace usualmente 30 o 60 minutos después de que el antibiótico ha acabado su infusión, y en esos casos pues los aminoglicósidos son los típicos agentes. Y por último, los antibióticos que tienen efecto postantibiótico prolongado pero dependientes del tiempo, como quinolonas, aquí esto está mal, aquí es vancomicina, básicamente requiero 2 niveles para tratar de evaluar lo que tengo. Aquí pongo un ejemplo, y entonces, ¿qué hacemos si yo doy meropenem 2 gramos cada 8 horas en una infusión de 3 horas? En nuestro medio podemos medir niveles en algunos laboratorios de meropenem, de linezolid, de imipenem, de ampicilina y lógicamente de vancomicina. Aquí pues esto es de Ciento, del doctor Andrés Zuluaga, más tarde hablaremos de eso, en donde nos ha ayudado mucho, especialmente en pacientes en cuidado intensivo, en ECMO, con hemofiltro, o a veces pacientes con toxicidad, a conocer esto. Y lo que hacemos prácticamente, si queremos medir el 50% del tiempo sobre la MIC, pues básicamente evaluar en la mitad del intervalo de dosis esto. Un punto importante es que acuérdense que con estos betalactámicos incrementar la dosis no necesariamente es tan eficiente, y lo ideal para lograr más eficiencia es tener infusiones más lentas, que conocemos como infusiones extendidas, o incluso en los últimos años se viene hablando de infusión continua, porque puede superar permanentemente la MIC,
pero también tenemos un punto en que puede la fracción libre no necesariamente ser muy alta, porque pues tengo que dar una concentración que no necesariamente sea muy tóxica. Medir niveles me ayuda a tratar de tener unos puntos óptimos. Este parámetro de Tacone de hace unos años, y creo que no ha cambiado, nos ha ayudado mucho, y al menos nosotros lo hacemos así en la unidad de cointensivo, donde trabajo con los doctores pues que nos ayudan y pues manejan los pacientes en cointensivo, y es básicamente los casos severos, considerar si el paciente está en hemofiltro, en terapia de reemplazo renal. Si no lo está, pues puede ir a infusión continua. Si sí lo está, ir a una infusión intermitente. En MIG elevada, infusión continua es una muy buena alternativa, y especialmente en penetración pulmonar nos ayuda mucho la infusión continua. Un punto y un problema de esa infusión continua, ojo, si ustedes ven falla terapéutica, es que a veces, y sobre todo en centros donde no está muy evaluado esto y farmacología o servicio farmacéutico no ha apoyado mucho, hay muchas interacciones farmacológicas al pasar en Y, porque los pacientes a veces no tienen muchas vías, y el medicamento que más tiene problemas en esos contextos es caspofungina. Eso lo hemos visto en la práctica clínica. Entonces, si voy a medir, ¿cómo medir? Si yo quiero dar idealmente de la mejor manera aminoglicósidos, yo tengo que medir un Cmax. 30 a 60 minutos al acabar la infusión. ¿Cuál es el problema? Eso es facilísimo de hacer, pero resulta que los laboratorios de nuestro país no tienen eso montado. Es una práctica que debemos promover, y si usamos aminoglicósidos deberíamos tenerlo en nuestro laboratorio. El segundo es la vancomicina. Tomo una primera muestra 1 a 2 horas después de acabar infusión, y una segunda muestra 5 minutos antes, en lo que conozco como nivel valle. Y por, con los betalactámicos, pues depende, básicamente yo qué voy a hacer, pero hay que tener en cuenta que hay betalactámicos que no puedo pasar en infusiones extendidas porque pues su estabilidad no va para eso. Hay algunos que sí puedo poner en infusiones extendidas, y hay algunos que incluso puedo poner, como mencionamos, en infusiones continuas, y de aquí que eso va a variar. ¿Qué cosas han empezado a cambiar? Uno, la dosis de amicacina en cointensivo. En los últimos 5 años han salido al menos 4 papers que empiezan a señalar esto. La dosis no debe ser 15 miligramos por kilo. Probablemente si tenemos en realidad problemas de resistencia, debemos aumentarla. Y con vancomicina claramente hay que ajustar por niveles. Entonces, en estos contextos, pues yo aquí quería hacer un ejercicio, pero la idea es que, ojo, si vamos a tomar niveles de vancomicina, lo que llamamos los niveles pico, deben ser 1 a 2 horas después de acabar la infusión, y los niveles valle, como mencionamos, 5 minutos antes. Yo espero que todos ustedes hayan leído y revisado este documento guía, y como tal, digamos que lo que vemos y manejamos es que ya no debemos medirnos o monitorizar vancomicina solo con niveles valle. Debemos usar los niveles pico y valle, y a través de ecuaciones de primer nivel sacar lo que conocemos como área bajo la curva sobre la MIC. Es claro que si está entre 400 y 600 vamos a tener mejores objetivos terapéuticos logrados, y si está por encima de 600 hay mayor riesgo de toxicidad. Hay pacientes que no pueden lograr eso, y en esos contextos estas mismas guías hablan de infusiones continuas, y la idea es que recomendamos monitorizar vancomicina para todos los pacientes con alto riesgo de nefrotoxicidad. Para mí es casi todos los de la UCI, función renal inestable, y los que reciben sobre todo ciclos largos de terapia. Al principio uno no sabe, uno le pone vancomicina y no sabe si se la va a quitar o no. Probablemente ahí no es tan importante, pero si usted ya tiene la bacteria confirmada, ahí sí lo debemos hacer. Entonces ratifico cómo hacerlo, y ahí entonces vamos a acudir a diversas ayudas, pagas o no pagas. La que yo más uso personalmente es Antibiotic Kinetics, y aquí teníamos un paciente que se le puso un bolo de vancomicina, era un paciente obeso, y lo que nosotros hicimos es, y simplemente lo quiero mostrar rápido, es usar esto. Esto lo uso desde hace más de 10 años, no necesariamente está validado. Lo que más encuentro validado en la literatura es una aplicación que es bancopk.com, que se puede encontrar gratis en internet, o algo de DoseMe, pero eso sí ya requiere algo más de pago adicional. Con esto nosotros podemos incluso tener gráficas y mostrarle a veces al paciente, a los compañeros, por qué dosificamos así los medicamentos, y nos permite incluso medir área bajo la curva sobre la MIC. En este nos dio 603, y también podemos hacer mediciones prospectivas basadas en los niveles y ajustar los antibióticos. En casos graves como endocarditis infecciosa, esto nos ayuda, y acuérdense, no es solo para evaluar efecto terapéutico, sino también para medir toxicidad, y a veces pensamos que porque damos dosis alta estamos bien, y no necesariamente. Con vancomicina pasa que pues empiezan a aparecer algunos puntos adicionales de tratamiento, pero pues nosotros seguimos usando vancomicina porque es lo más barato y porque es efectivo. Pero algunos puntos que han empezado a aparecer en la literatura, que en el pasado enseñábamos y que teníamos como una palabra sagrada, y era que, ojo con la MIC de vancomicina, que si está en 2 tenemos que usar otra molécula o tratar de dar dosis más altas, pues empiezan a reevaluarse. Incluso los microbiólogos están evaluando y diciendo, ¿de verdad vale la pena reportar MIC de vancomicina? Y el problema es que nuestros equipos automatizados en algunos contextos podrían llegar a tener errores dentro de la
interpretación de esa MIC. Existen errores o variabilidades entre y dentro de los métodos existentes, y ante ello, digamos que entre 1 y 2, casi todo es 1 cuando se evalúan MIC en comparación con la microdilución en caldo. Y el ITEST, desafortunadamente, da muchos falsos positivos en estos contextos. Entonces, ante esto, y además ante la aparición de otras moléculas, pues algunos autores empiezan a decir, la MIC de vancomicina 1 y 2 es casi lo mismo, entonces deberíamos de pronto no tenerla tan en cuenta. Sin embargo, pues nos ayuda en algunos contextos, y en esos casos donde sea difícil tener el objetivo farmacocinético farmacodinámico, la infusión continua podría ayudarnos. Aquí 3 cositas que quiero mencionar. Recordemos, 1, amikacina, les recomiendo mucho los papers, dosis más altas. Hay antibióticos que no necesariamente se pueden pasar en infusión extendida, aunque por ahí uno que otro paper aparece en el último año con reportes de casos. Tener en cuenta que medicamentos como Asteronan, como Ceftazidima, que hace mucho tiempo no los revisamos en evidencia clínica, pero que empiezan a aparecer en casos de infecciones severas, podrían usarse en infusión extendida, y que Asteronan ahora es el mejor compañero y mejor amigo de Ceftazidima y Vivactan ante la posibilidad de metalobetaractamasas. En ese caso, como queremos la sinergia entre Vivactan y Asteronan, lo que algunos autores recomiendan es dar el Asteronan inmediatamente después de la Vivactan. Nosotros usamos en nuestros pacientes de bomba de circulación extracorpórea cefazolina en infusión continua, pero ojo, cefazolina empiezan a aparecer estudios con problemas con albúmina y podría tener algo de pronto parecido a lo que tiene que ver con ceftriaxona. Ya un gran lío, y que aparece, por ejemplo, en algunos papers con administración de ceftarolina a dosis más elevadas de lo aprobado en Colombia, que es cada 12 horas, en donde encontramos que en neumonía grave se recomiendan administrarla cada 8 horas, o linezolid cada 8 horas en el paciente obeso o con hemofiltro. El gran lío es que eso no está dentro de las autorizaciones hechas en Colombia, dentro de los planes obligatorios de salud, y es gran problema el lidiar a veces con auditores que nos dicen que no nos dan esas dosis cuando la literatura señala y empieza a ver que sí podemos tener mejores impactos. Ante eso, las mediciones nos pueden ayudar. Ya el último punto para acabar: infusiones extendidas en betalactámicos nos ayudan cada vez más, y de pronto en Ceftazidima y Vivactan siempre nos dijeron es mejor 2 horas, pero este estudio que aparece el año anterior de Tumbarello nos dice, mire, de pronto 3 horas puede tener un mejor impacto clínico, especialmente en casos de neumonía, en donde sabemos que Ceftazidima tiene una penetración limitada a pulmón. Y en esos procesos, otro punto que tenemos que ver con Ceftazidima y Vivactan es que nos dan unas dosis que a veces son muy difíciles de ajustar en presencia de falla renal, y justamente los estudios PIVOT mostraron que esas dosis que esos pacientes que tenían falla renal con esas dosis disminuidas podían tener mayor mortalidad. Esto es lo que dice el brochure del laboratorio, pero empiezan a aparecer análisis de esos estudios señalándonos que evaluando estudios Monte Carlo, de pronto deberíamos dar dosis mayores porque la función renal claramente podría estar alterando este proceso. De ahí que algunos expertos empiezan a señalar dosis mayores, miren ustedes, no son tan grandes, pero sí más ajustadas a la realidad e incluso más fáciles de dar y administrar. Yo pues creo que me pasé el tiempo, pero quiero agradecerles mucho. Doctor Norton, doctor Andrés Zuluaga, muchas gracias, muy amables.